La noche en que Valeria descubrió que su esposo tenía una amante, pensó que lo peor ya había sucedido. No sabía que apenas unos minutos después terminaría en el suelo, con una mano sobre su vientre y lágrimas en los ojos, mientras el hombre que juró protegerla levantaba la mano contra ella. Pero su marido cometió un error mucho más grave que traicionarla. Olvidó quién era la familia que estaba detrás de Valeria. Durante años, ella había ocultado que tenía 3 hermanos millonarios que vivían en el extranjero y que habían desaparecido de su vida por una razón que nadie conocía. Ahora estaban regresando. Y cuando los 3 descubrieran lo que aquel hombre había hecho con su hermana embarazada, su matrimonio, su fortuna y todos sus secretos comenzarían a caer uno por uno. Pero antes de que los hermanos aparecieran, Valeria tendría que enfrentarse sola a la persona que más había amado. La lluvia golpeaba las ventanas del lujoso apartamento. Eran casi las 11 de la noche cuando Valeria abrió lentamente la puerta. Había regresado antes de tiempo. Su marido Álvaro le había dicho que aquella noche tendría una reunión de trabajo y que probablemente llegaría tarde. Valeria había asentido con una sonrisa, aunque llevaba todo el día sintiéndose extrañamente inquieta. Con una mano sostenía su bolso. Con la otra protegía instintivamente su vientre. Tenía apenas 5 meses de embarazo. Y aquella noche quería darle una sorpresa a Álvaro. Había comprado una pequeña caja azul. Dentro estaba la ecografía del bebé. Quería esperar a que él llegara para enseñársela. Álvaro, susurró mientras cerraba la puerta. No recibió respuesta. Entonces escuchó una voz. Una voz femenina. Venía del dormitorio. Valeria se quedó inmóvil. No puedes seguir escondiéndome para siempre. El corazón le dio un vuelco. Era una mujer. Valeria caminó lentamente por el pasillo. Te prometo que pronto todo cambiará, respondió Álvaro. La respiración de Valeria se volvió pesada. Se acercó a la puerta entreabierta. Y entonces la vio. Una mujer desconocida estaba sentada sobre la cama. Llevaba una bata de seda y sostenía una copa de vino. Álvaro estaba frente a ella. Demasiado cerca. Demasiado cómodo. Valeria sintió que el mundo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué significa esto? Los dos se giraron. Álvaro palideció. Valeria. Ella miró a la mujer. Después a su esposo. Y finalmente bajó los ojos hacia su propio vientre. Dime que estoy entendiendo mal. Álvaro no respondió. Dímelo, repitió ella con la voz quebrada. Dime que ella no es tu amante. La mujer sonrió con arrogancia. No necesitas que él te lo diga. Soy yo. Valeria sintió un dolor profundo en el pecho. ¿Desde cuándo? Álvaro bajó la mirada. Valeria, ¿podemos hablar? ¿Desde cuándo? 8 meses. 8 meses. Valeria cerró los ojos. Eso significaba que Álvaro había estado engañándola prácticamente desde el comienzo de su embarazo. La caja azul cayó de sus manos. La ecografía salió despedida sobre el suelo. La mujer la miró. ¿Estás embarazada? Valeria levantó lentamente la cabeza. Sí. La amante soltó una pequeña risa. Entonces será mejor que empieces a prepararte para perderlo todo. Valeria la miró confundida. ¿Qué quieres decir? La mujer se levantó. Álvaro va a divorciarse de ti. Él permaneció en silencio. Valeria lo miró. ¿Es verdad? Álvaro finalmente habló. Quiero estar con ella. Aquellas palabras fueron peores que cualquier golpe. Valeria sintió que algo dentro de ella se rompía. Después de todo lo que hice por ti. No empieces con eso, respondió Álvaro con frialdad. Yo estuve contigo cuando no tenías nada. Y yo estoy cansado de escucharlo. Valeria retrocedió. ¿Cansado? Sí. Álvaro dio un paso hacia ella. Estoy cansado de tu familia, de tus problemas y de que siempre actúes como si fueras superior a todos. Valeria frunció el ceño. ¿Mi familia? Él soltó una amarga sonrisa. Tu familia ni siquiera existe para ti.
Valeria guardó silencio. Aquello tocaba una herida que llevaba años intentando ocultar. Porque Álvaro no sabía toda la verdad. Nadie la sabía. Durante mucho tiempo Valeria había permitido que todos pensaran que era una mujer común. Una mujer que había crecido con poco. Una mujer sin grandes contactos. Una mujer que dependía de su marido. Pero había algo que nunca le había contado a Álvaro. Tenía 3 hermanos. Y no eran hombres comunes. Los 3 eran multimillonarios. Uno controlaba un enorme grupo tecnológico en Londres. Otro dirigía una cadena internacional de hospitales privados. Y el tercero era conocido en Europa por sus inversiones inmobiliarias. Pero hacía 6 años que Valeria no hablaba con ellos. No porque no la quisieran, sino porque había sido ella quien había decidido alejarse. Había prometido a su madre antes de morir que intentaría construir una vida por sí misma. Y durante 6 años había mantenido aquel secreto. Hasta aquella noche. Quiero el divorcio, dijo Álvaro. Valeria lo miró fijamente. ¿Ahora? Sí. Estoy embarazada de tu hijo. Eso no cambia nada. La mujer detrás de él sonrió. De hecho, sí cambia algo. Valeria la miró. ¿Qué? Si él se queda contigo, perderá mucho. Álvaro permaneció callado. Valeria empezó a comprender. Aquello no era solamente una aventura. Había algo más. ¿Quieres casarte con ella por dinero? La expresión de Álvaro cambió. No te metas en cosas que no entiendes. Valeria sintió que la rabia comenzaba a superar al dolor. Entonces dime la verdad. Álvaro golpeó la mesa. He dicho que basta. Valeria dio un pequeño paso atrás. No me grites. Tú no me vas a decir qué hacer en mi propia casa. La mujer observaba la escena sin intervenir. Valeria respiró profundamente. Voy a irme. Se giró. Pero Álvaro la agarró del brazo. Todavía no. Suéltame. Primero vas a firmar unos documentos. ¿Qué documentos? Los del divorcio. Valeria intentó apartarse. No voy a firmar nada esta noche. Álvaro apretó la mandíbula. Siempre has sido demasiado orgullosa. Y tú siempre has sido demasiado cobarde. Aquella frase cambió su expresión. Álvaro levantó la mano. Valeria apenas tuvo tiempo de reaccionar. El golpe resonó en la habitación. Ella cayó al suelo. Durante unos segundos todo quedó en silencio. Valeria llevó ambas manos hacia su vientre. Mi bebé. La amante se acercó lentamente. ¡Qué dramática eres! Valeria levantó los ojos. Y por primera vez aquella noche no había miedo en ellos. Había determinación. Te has equivocado de mujer. Álvaro soltó una risa. ¿Qué vas a hacer? Valeria sacó su teléfono. Llamar a mis hermanos. La sonrisa de Álvaro desapareció. ¿Qué hermanos? Valeria lo miró. Los que tú nunca conociste. Marcó un número. Una vez. 2 veces. Al otro lado del mundo, un teléfono comenzó a sonar. Un hombre vestido con traje oscuro estaba sentado en una sala de reuniones. Miró la pantalla. Su expresión cambió inmediatamente. Hacía 6 años que no recibía una llamada de aquel número. Es Valeria. Los otros 2 hombres levantaron la cabeza. ¿Nuestra hermana? El hombre contestó. Valeria, ¿qué ocurre? Durante unos segundos, ella no pudo hablar. Solo se escuchaba su respiración entrecortada. Entonces dijo 4 palabras. 4 palabras que hicieron que los 3 hermanos se levantaran de sus asientos al mismo tiempo. Necesito que volváis a casa. Su hermano mayor palideció. ¿Estás en peligro? Valeria miró a Álvaro. Luego miró a la amante. Y respondió con una voz que ya no temblaba. Sí. Al otro lado del teléfono se hizo un silencio absoluto. Después el mayor preguntó. ¿Quién te hizo daño? Valeria cerró los ojos.
Mi marido. Los tres hermanos se miraron. Y entonces el mayor dijo algo que Álvaro todavía estaba muy lejos de imaginar. No te muevas de ahí, Valeria. ¿Por qué? Porque esta vez. Su voz se volvió fría. Tus hermanos van a volver por ti. Y ninguno de ellos pensaba regresar para pedir explicaciones. Iban a regresar para descubrir toda la verdad. Valeria seguía sentada en el suelo, con una mano sobre su vientre y el teléfono todavía pegado al oído. No te muevas de ahí, había dicho su hermano mayor. Vamos a buscarte. La llamada terminó. Álvaro observaba a su esposa con una mezcla de desprecio y nerviosismo. ¿Tus hermanos? Preguntó. ¿Después de 6 años pretendes hacerme creer que van a aparecer de la nada? Valeria no respondió. La amante soltó una carcajada. Álvaro, esto es ridículo. Seguro que está inventando todo para asustarnos. Valeria levantó lentamente la mirada. No necesito inventar nada. Se puso de pie con dificultad. Álvaro intentó acercarse, pero ella retrocedió. No vuelvas a tocarme. Por primera vez, su voz sonó completamente diferente. Ya no era la mujer que había entrado en aquella habitación esperando encontrar a su marido. Era una mujer que acababa de descubrir que había estado viviendo junto a un extraño. Quiero mis cosas, dijo. Álvaro se cruzó de brazos. No vas a salir de aquí con nada. Valeria lo miró sorprendida. ¿Perdón? La casa está a mi nombre. La mitad de esta casa la pagué yo. Eso lo decidirá el abogado. La amante sonrió. Será mejor que no compliques las cosas, Valeria. Valeria la miró fijamente. Tú no tienes derecho a hablarme. Pronto esta será mi casa. Valeria guardó silencio durante unos segundos. Después tomó su bolso. Disfrútala mientras puedas. Álvaro frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Nada. Pero mientras caminaba hacia la puerta, Valeria sintió por primera vez en muchos años que ya no tenía nada que perder. Salió del apartamento. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Se quedó bajo el portal intentando controlar las lágrimas. Entonces un automóvil negro se detuvo frente a ella. La puerta trasera se abrió. Un hombre de traje bajó rápidamente. ¿Señora Valeria? Ella retrocedió. ¿Quién es usted? Me llamo Esteban. Trabajo para su hermano mayor. Valeria se quedó inmóvil. ¿Mi hermano te envió? Sí. Esteban miró su rostro y luego su vientre. Su expresión cambió. ¿Fue él? Valeria no respondió. No hacía falta. Esteban apretó la mandíbula. Suba al coche. No quiero ir a un hotel. No vamos a un hotel. Entonces, ¿a dónde? Esteban abrió la puerta. A la casa que sus hermanos compraron hace 5 años. Valeria abrió los ojos. ¿Qué casa? La que está frente al lago. Ella recordó algo. Cuando era niña, sus hermanos siempre hablaban de una casa donde algún día vivirían todos juntos. Pensó que nunca la habían comprado. Pero aparentemente sí. Durante el trayecto Valeria miró por la ventana. No podía dejar de pensar en una pregunta. ¿Por qué sus hermanos habían esperado 6 años para volver? Mientras tanto, en el apartamento, Álvaro caminaba nerviosamente de un lado a otro. ¿Qué te pasa? Preguntó su amante. No me gusta esto. ¿Qué cosa? Sus hermanos. Ella soltó una risa. No los has visto en 6 años. Precisamente. Seguro que están lejos. Álvaro negó lentamente con la cabeza. No entiendes. ¿Qué? Álvaro tomó su teléfono y buscó sus nombres. Cuando aparecieron los resultados, la mujer dejó de sonreír. Alejandro Valdés. Empresario tecnológico. Fortuna estimada, varios cientos de millones. Gabriel Valdés. Propietario de una red internacional de hospitales. Fortuna, desconocida. Mateo Valdés. Inversionista inmobiliario.
Uno de los hombres más poderosos del sector. La amante tragó saliva. ¿Son ellos? Álvaro asintió. Sí. Ella dejó lentamente la copa sobre la mesa. Pero, que nunca me dijiste que tu esposa tenía hermanos así. Porque nunca lo supe. Y aquella era precisamente la verdad. Álvaro jamás había investigado realmente a Valeria. Había asumido que era una mujer sin dinero. Una esposa que dependía de él. Pero ahora empezaba a comprender que quizá había cometido el peor error de su vida. A cientos de kilómetros, Valeria llegó a una enorme residencia. Cuando bajó del automóvil, las puertas se abrieron. Y allí estaban. 3 hombres. El primero caminó hacia ella. Era Alejandro. Su hermano mayor. Valeria no pudo contener las lágrimas. Él tampoco. La abrazó con fuerza. Perdóname. Valeria lloró contra su pecho. No sabía a quién llamar. Siempre pudiste llamarnos. Gabriel se acercó. Miró el rostro de su hermana. Después observó la marca en su mejilla. Su expresión se volvió fría. Él hizo esto. Valeria bajó la mirada. Mateo, el tercero, permaneció en silencio. Pero sus manos estaban cerradas en puños. No queremos obligarte a contarlo todo esta noche, dijo Alejandro. Primero vamos a asegurarnos de que tú y el bebé estén bien. Valeria asintió. Pero entonces recordó algo. Hay algo más. Los 3 hermanos la miraron. ¿Qué? Valeria sacó de su bolso una carpeta. Álvaro quería que firmara unos documentos antes de dejar la casa. Alejandro tomó la carpeta. La abrió. Leyó la primera página. Su rostro cambió. Esto no es un acuerdo de divorcio. ¿Qué? Gabriel tomó los papeles. Después de leerlos, miró a su hermano. Está intentando quedarse con todos sus bienes. Valeria se quedó helada. ¿Mis bienes? Mateo pasó la última página. Entonces encontró una firma. Una firma que no pertenecía a Valeria. Alguien falsificó su firma. La habitación quedó en silencio. Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Alejandro levantó la mirada. Significa que tu marido no solo quería divorciarse de ti. Gabriel añadió. Quería asegurarse de que cuando salieras de su vida, no tuvieras absolutamente nada. Valeria apretó los labios. Pero había una pregunta todavía más inquietante. ¿Por qué? Mateo miró los documentos una vez más. Porque probablemente alguien le prometió algo a cambio. ¿Quién? Mateo levantó lentamente la cabeza. Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. En ese instante el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Contestó. Escuchó durante unos segundos. Después su expresión se volvió completamente seria. ¿Estás seguro? Pausa. Entonces empieza a investigar desde esta noche. Colgó. Valeria se acercó. ¿Qué ocurre? Alejandro miró a sus hermanos. Después a Valeria. Descubrimos algo sobre Álvaro. ¿Qué? Alejandro respiró profundamente. La mujer con la que te engañaba no apareció en su vida por casualidad. Valeria sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Entonces quién es? Alejandro no respondió inmediatamente. Porque acababa de recibir una fotografía. La mostró sobre la mesa. Valeria la miró. Y en cuanto reconoció a la mujer, se quedó completamente pálida. Valeria tomó la fotografía con manos temblorosas. La mujer que aparecía junto a Álvaro era la misma que había visto aquella noche en su dormitorio. Pero había algo más. Detrás de ella aparecía un hombre. Un hombre que Valeria conocía demasiado bien. No, susurró. Alejandro se inclinó hacia ella. ¿Lo conoces? Valeria no podía apartar los ojos de la fotografía. Sí. Gabriel preguntó. ¿Quién es? Valeria tragó saliva. Es Ramón Salcedo.
Los tres hermanos intercambiaron miradas. Mateo frunció el ceño. El empresario que perdió casi toda su fortuna hace 3 años. Valeria asintió. Sí. ¿Qué relación tienes con él? Ella respiró profundamente. Ninguna. Alejandro la observó. ¿Estás segura? Sí. Pero conocí a su hija hace muchos años. Gabriel señaló a la mujer de la fotografía. ¿Ella es su hija? Valeria asintió lentamente. Se llama Claudia. Entonces todo empezó a encajar. Claudia no era simplemente la amante de Álvaro. Había estado buscando algo. Algo que pertenecía a Valeria. ¿Qué podría querer de mí? Preguntó Valeria. Mateo se quedó mirando la fotografía. Eso es lo que todavía no sabemos. Alejandro tomó el teléfono. Quiero todos los movimientos financieros de Álvaro durante los últimos 2 años. Gabriel añadió. Y revisa las empresas de Ramón. Ya lo estoy haciendo, respondió Mateo. Valeria se sentó. Por primera vez el miedo no estaba relacionado solamente con su matrimonio. Había algo mucho más grande detrás de todo aquello. Mientras tanto, Álvaro seguía en su apartamento. Claudia caminaba nerviosamente. Tenemos un problema. ¿Qué problema? Los hermanos de Valeria regresaron. Álvaro la miró. ¿Cómo lo sabes? Mi padre acaba de llamarme. Álvaro se quedó en silencio. ¿Tu padre sabía que ella era su hermana? Claudia dudó. Sabía quién era. Álvaro dio un paso atrás. ¿Qué demonios está pasando? Tienes que confiar en mí. Me mentiste. No te mentí. Me dijiste que solo querías que Valeria desapareciera de mi vida. Claudia apretó los labios. Y eso sigue siendo cierto. Entonces explícame por qué tu padre está involucrado. Claudia no respondió. Álvaro comenzó a comprender. Tú no te acercaste a mí por amor. Claudia bajó la mirada. Al principio no. Aquella confesión destruyó lo poco que quedaba de confianza. Entonces, ¿por qué? Claudia respiró profundamente. Porque necesitaba saber dónde estaba Valeria. Álvaro palideció. ¿Para qué? Claudia levantó los ojos. Por un documento. ¿Qué documento? Uno que pertenece a su familia. Álvaro recordó inmediatamente una conversación que había escuchado meses atrás. Valeria había hablado por teléfono con alguien. Había mencionado una caja antigua que pertenecía a su madre. En aquel momento no le había prestado atención. Ahora comprendía que quizás aquella caja era la clave. ¿Qué hay en ese documento? Preguntó. Claudia negó con la cabeza. No lo sé. ¿Y tu padre sí? Probablemente. Álvaro comenzó a caminar de un lado a otro. Esto se está saliendo de control. Claudia se acercó. Todavía podemos solucionarlo. ¿Cómo? Tenemos que encontrar la caja antes que sus hermanos. Mientras tanto, en la residencia familiar, Valeria dormía. O al menos intentaba hacerlo. Se despertó sobresaltada después de tener una pesadilla. Se llevó una mano al vientre. Tranquilo, pequeño. Pero entonces escuchó un ruido en el pasillo. Se levantó lentamente. Abrió la puerta. No había nadie. Caminó unos pasos. Entonces vio algo sobre una mesa. Una pequeña caja de madera. Valeria se quedó inmóvil. La reconoció inmediatamente. Era la caja de su madre. La misma que había desaparecido 6 años atrás. Se acercó. Sus manos temblaban. ¿Cómo llegó aquí? Escuchó pasos detrás de ella. Se giró. Era Alejandro. ¿Qué haces despierta? Valeria señaló la caja. Su hermano se quedó sorprendido. ¿Dónde encontraste eso? Estaba aquí. Alejandro se acercó. No la abras. Valeria lo miró. ¿Por qué? Porque esa caja fue una de las razones por las que nos alejamos de ti.
Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Alejandro guardó silencio. Me prometiste que algún día me contarías la verdad. Lo sé. Entonces cuéntamela ahora. Alejandro respiró profundamente. Nuestra madre no murió por una enfermedad. Valeria sintió que el cuerpo se le quedaba frío. ¿Qué? Eso fue lo que nos hicieron creer. Valeria retrocedió. No. Después de su muerte encontramos pruebas de que alguien la estaba amenazando. ¿Quién? Alejandro negó con la cabeza. Nunca descubrimos su identidad. Valeria miró la caja. ¿Y qué tiene que ver esto con mamá? Todo. Alejandro tomó la caja. Dentro hay algo que puede revelar quién estaba detrás de aquellas amenazas. Valeria sintió un nudo en la garganta. Entonces ábrela. No aquí. ¿Por qué? Alejandro miró hacia el pasillo. Porque alguien entró en esta casa esta noche. Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué? Las cámaras detectaron a una persona cerca de tu habitación. En ese momento, todas las luces de la casa se apagaron. Valeria se quedó paralizada. Desde algún lugar del piso inferior se escuchó un fuerte golpe. Alejandro inmediatamente tomó a su hermana del brazo. Quédate detrás de mí. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta. Otro ruido. Esta vez más cerca. Alejandro sacó su teléfono. Gabriel. Mateo. Bajad ahora. Los pasos continuaron. Lentos. Pesados. Acercándose por la escalera. Valeria apretó la caja contra su pecho. Entonces una sombra apareció al final del pasillo. Alejandro se adelantó. ¿Quién eres? La figura no respondió. Solo levantó una mano. Y dejó caer un sobre al suelo. Después desapareció por la puerta trasera. Alejandro corrió detrás de él. Pero cuando llegó al jardín, ya no había nadie. Regresó rápidamente. Valeria seguía mirando el sobre. No lo abras, dijo Alejandro. Pero Valeria ya había reconocido la letra. Era la letra de su madre. Y debajo de su nombre había una frase que hizo que el corazón de Valeria se detuviera. Para mis 4 hijos. Si alguna vez encuentran esta carta, significa que él ha regresado. Valeria levantó lentamente la mirada. ¿Quién es él? Alejandro no respondió. Porque en ese mismo instante su teléfono recibió un mensaje. Solo contenía una fotografía. Era una fotografía antigua de los 4 hermanos junto a su madre. Pero detrás de ellos aparecía un hombre. Un hombre que Alejandro había creído muerto durante más de 10 años. Y debajo de la fotografía había una sola frase. Esta vez no voy a cometer el mismo error. Alejandro permaneció inmóvil frente a la pantalla de su teléfono. La fotografía seguía allí. Su madre. Él. Gabriel. Mateo. Y Valeria, todavía una niña, sonriendo frente a la cámara. Pero detrás de ellos aparecía aquel hombre. Un rostro que Alejandro jamás había olvidado. No puede ser, murmuró. Gabriel se acercó. ¿Quién es? Alejandro no respondió. Mateo tomó el teléfono. Su rostro perdió el color. Es imposible. Valeria los miró a los 3. ¿Quién es? Alejandro cerró los ojos durante unos segundos. Finalmente respondió. Nuestro padre. Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Papá. Sí. Pero mamá nos dijo que había muerto. Eso creíamos. Gabriel miró nuevamente la fotografía. ¿Cómo puede estar vivo después de tantos años? Alejandro apretó el teléfono. No lo sé. Valeria recordó la carta. Entonces él es él. Nadie respondió. No hacía falta. La frase de su madre comenzaba a tener sentido. Si alguna vez encuentran esta carta, significa que él ha regresado. Valeria miró la caja de madera. Tenemos que abrirla. Alejandro negó con la cabeza. Todavía no.
¿Por qué? Porque si nuestro padre realmente está detrás de todo esto, significa que llevaba años esperando este momento. Valeria frunció el ceño. ¿Esperando qué? Gabriel tomó la carta. A nosotros. Mateo añadió. Y probablemente a algo que está dentro de esa caja. Valeria recordó de repente una conversación de su infancia. Su madre siempre había guardado una pequeña llave en un collar. Una llave que Valeria había visto por última vez la noche antes de su muerte. La llave. Alejandro la miró. ¿Qué llave? Mamá tenía una. ¿Dónde está? Valeria se tocó el cuello. Creo que la tengo. Se quitó lentamente el collar que llevaba escondido debajo de su ropa. En el extremo había un pequeño colgante metálico. Alejandro abrió los ojos. Esa es. Valeria se acercó a la caja. Introdujo la llave. Giró. Clic. La cerradura se abrió. Dentro había varios documentos, una memoria USB y una fotografía antigua. Pero también había un pequeño sobre. En él aparecía escrito: no confíen en nadie. Valeria abrió el sobre. Dentro había una sola hoja. Leyó las primeras líneas. Y se quedó completamente paralizada. ¿Qué dice? Preguntó Gabriel. Valeria levantó la mirada. Mamá escribió que nuestro padre no fue quien provocó su muerte. Alejandro frunció el ceño. ¿Entonces quién? Valeria continuó leyendo. Dice que alguien de nuestra propia familia la traicionó. El silencio fue absoluto. Mateo miró a sus hermanos. ¿Un familiar? Valeria negó lentamente. No especifica quién. Entonces Gabriel tomó la memoria USB. Necesitamos un ordenador. Minutos después, los cuatro estaban reunidos alrededor de una pantalla. Gabriel conectó el dispositivo. Había una sola carpeta. Dentro había 3 archivos. El primero era un vídeo. El segundo contenía transferencias bancarias. El tercero era una lista de nombres. Gabriel abrió el vídeo. Apareció su madre. Valeria se llevó una mano a la boca. Hacía años que no veía su rostro. La mujer miraba directamente a la cámara. Parecía cansada. Asustada. Si están viendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Valeria comenzó a llorar. Su madre continuó. Mis hijos, quiero que sepan algo. Su padre no me abandonó. Él estaba intentando protegerlos. Alejandro apretó los puños. Entonces, ¿por qué desapareció? La grabación siguió. Durante años, alguien ha estado utilizando nuestra familia para enriquecerse. Esa persona está mucho más cerca de ustedes de lo que imaginan. La pantalla quedó congelada unos segundos. Después apareció otra frase. Busquen a la persona que controla las cuentas de la familia. Gabriel miró a Mateo. Eso reduce la lista. Mateo abrió inmediatamente los registros. Pero entonces encontró algo extraño. Esperad. Todos lo miraron. ¿Qué? Hay transferencias. ¿De quién? Mateo señaló la pantalla. De una cuenta de la familia, hacia una empresa relacionada con Ramón Salcedo. Valeria sintió un escalofrío. ¿El padre de Claudia? Mateo asintió. Sí. Alejandro golpeó suavemente la mesa. Entonces Ramón no es el enemigo principal. ¿Por qué? Preguntó Valeria. Mateo señaló otra transferencia. Porque alguien dentro de nuestra familia le ha estado enviando dinero. Gabriel revisó los nombres. Y entonces encontró uno. Se quedó inmóvil. No. Alejandro se acercó. ¿Qué pasa? Gabriel señaló la pantalla. Miren quién autorizó la primera transferencia. Valeria se acercó. Leyó el nombre. Y sintió que las piernas le temblaban. Era alguien en quien había confiado durante toda su vida. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Claudia estaba frente a su padre. Ramón tenía una expresión sombría.
¿La encontraste? Sí. ¿Y la caja? Claudia negó con la cabeza. Sus hermanos la tienen. Ramón golpeó la mesa. Eso no debía suceder. ¿Qué hacemos ahora? Ramón se quedó mirando por la ventana. Ahora cambiaremos el plan. ¿Y Álvaro? Ya no nos sirve. Claudia lo miró sorprendida. Pero él todavía puede ayudarnos. Ramón negó lentamente. No. Entonces. Ramón sacó su teléfono. Hay que hacer que parezca que todo fue culpa de Álvaro. Claudia palideció. ¿Quieres sacrificarlo? Quiero salvar lo que queda de nuestra familia. Claudia guardó silencio. Entonces recibió un mensaje. Lo abrió. Su rostro cambió. Papá. ¿Qué? Alguien nos está siguiendo. Ramón se giró. ¿Quién? Claudia miró hacia la ventana. Un automóvil negro estaba estacionado al otro lado de la calle. Las luces se encendieron. Y el vehículo comenzó a acercarse. En la residencia de los Valdés, Valeria todavía no podía creer el nombre que aparecía en la pantalla. No puede ser él. Alejandro la miró. ¿Lo conoces? Valeria asintió lentamente. Es el único hombre que estuvo con mamá después de que papá desapareció. Gabriel frunció el ceño. ¿Tío Esteban? Valeria no respondió. Porque de repente recordó algo. La noche en que su madre murió, Esteban había sido la última persona que la había visitado. Y también había sido el quien le dijo a la familia que su madre había fallecido por causas naturales. Mateo comenzó a revisar los documentos. Esperad. Encontró otra transferencia. La fecha coincidía exactamente con la muerte de su madre. Alejandro se acercó. ¿A quién fue enviada? Mateo levantó la mirada. A una cuenta secreta. ¿De quién? Mateo tragó saliva. De Esteban. Valeria sintió un escalofrío. Pero antes de que pudiera hablar, sonó el teléfono de la casa. Una vez. 2 veces. 3. Alejandro contestó. No se escuchó ninguna voz. Solo respiración. Entonces alguien susurró. Valeria no debe saber la verdad sobre su nacimiento. La llamada terminó. Los 4 hermanos se quedaron completamente inmóviles. Valeria miró a Alejandro. ¿Mi nacimiento? Alejandro bajó lentamente el teléfono. Y por primera vez desde que sus hermanos habían regresado. Parecía tener miedo. Valeria. Dime la verdad. Alejandro no respondió. Dime la verdad. Gabriel cerró los ojos. Mateo apartó la mirada. Y finalmente Alejandro dijo. Hay algo sobre tu nacimiento que mamá nos prohibió contarte. Valeria sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. ¿Qué cosa? Alejandro miró la caja. ¿Por qué tú? Se detuvo. Antes de terminar la frase, todas las ventanas de la casa se iluminaron con un destello. Luego se escuchó un estruendo. El cristal de una ventana estalló. Gabriel gritó. Al suelo. Los 3 hermanos rodearon inmediatamente a Valeria. Pero en medio del caos, nadie se dio cuenta de que la caja de madera había desaparecido. Durante varios segundos, nadie se movió. El cristal roto cubría el suelo. Valeria estaba protegida entre sus 3 hermanos, mientras Alejandro miraba hacia la ventana intentando descubrir de dónde había venido el ataque. ¿Estás bien? Preguntó Gabriel. Valeria asintió aunque estaba temblando. Sí, el bebé también. Mateo se acercó a la ventana. No veo a nadie. Alejandro levantó la mano. No salgas. Pero entonces Gabriel miró hacia la mesa. Su rostro cambió. La caja. Todos se giraron. El lugar donde había estado la caja estaba vacío. ¿Dónde está? Preguntó Valeria. Alejandro miró alrededor. Estaba aquí. Lo sé. Mateo caminó rápidamente hacia la puerta.
Alguien entró mientras todos mirábamos hacia la ventana. ¿Por dónde?, preguntó Gabriel. Mateo señaló el pasillo. Por la puerta de servicio. Alejandro salió corriendo. Los otros dos lo siguieron. Valeria se quedó atrás. Pero entonces escuchó algo. Un sonido metálico. Venía de debajo de la mesa. Se agachó con cuidado. Había un pequeño objeto allí. Lo recogió. Era una llave. La misma llave que había estado dentro de la caja. Valeria la sostuvo entre sus dedos. ¿Por qué dejaron esto? Entonces escuchó pasos. Se giró. Una sombra cruzó rápidamente el pasillo. Espera. Valeria salió detrás de ella. ¿Quién eres? La persona se detuvo junto a la puerta. Durante un segundo Valeria pudo verle el rostro. Era una mujer. Una mujer mayor. Y Valeria la reconoció. Tía Isabel. La mujer se quedó paralizada. Valeria sintió un escalofrío. Isabel era la hermana menor de su madre. La mujer que había cuidado de Valeria cuando era niña. La mujer en quien siempre había confiado. ¿Qué haces aquí?, preguntó Valeria. Isabel comenzó a llorar. No debiste encontrar esa caja. ¿La robaste? No. Entonces, ¿quién la tiene? Isabel miró detrás de Valeria. Tus hermanos están en peligro. Respóndeme. Isabel dio un paso hacia ella. Tu madre me pidió que protegiera un secreto. ¿Qué secreto? La mujer cerró los ojos. El de tu nacimiento. Valeria sintió que el mundo volvía a detenerse. ¿Qué tiene de especial mi nacimiento? Isabel no respondió. Entonces aparecieron Alejandro, Gabriel y Mateo. Valeria. Alejandro se colocó inmediatamente delante de su hermana. ¿Quién es ella? Valeria respondió. Es la hermana de mamá. Alejandro miró a Isabel con desconfianza. ¿Qué haces aquí? Isabel comenzó a llorar. Intentaba ayudar. Mateo levantó la voz. ¿Ayudar robando una caja? Yo no la robé. ¿Entonces quién? Isabel miró hacia la puerta. Esteban. Los tres hermanos quedaron inmóviles. ¿Nuestro tío?, preguntó Gabriel. Isabel asintió. Él estuvo detrás de todo. Alejandro apretó los dientes. ¿Y por qué? Isabel miró a Valeria. Porque tu madre descubrió que Esteban había estado robando dinero de la familia durante años. Mateo negó con la cabeza. Eso explica las transferencias. Pero hay algo peor, dijo Isabel. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué? Isabel se acercó. Esteban no estaba trabajando solo. Alejandro preguntó. ¿Quién estaba con él? Isabel miró directamente a Valeria. Tu padre. El silencio fue absoluto. Valeria sintió que las piernas le fallaban. Pero acabamos de descubrir que papá estaba vivo. Isabel negó lentamente. No. ¿Qué? El hombre de la fotografía no es tu padre. Alejandro frunció el ceño. Entonces, ¿quién es? Isabel respiró profundamente. Es su hermano. Gabriel retrocedió. ¿Su hermano? Sí. ¿Dónde está nuestro padre? Isabel miró a Valeria. Eso es lo que tu madre intentó descubrir antes de morir. Alejandro tomó a Isabel por los hombros. Habla. Tu padre desapareció hace más de 10 años. Eso ya lo sabemos. No. Isabel negó. No desapareció. La mujer bajó la voz. Fue secuestrado. Valeria se llevó una mano a la boca. ¿Quién lo secuestró? Isabel respondió. Esteban. Pero antes de que pudiera continuar, se escuchó un fuerte ruido afuera. Un automóvil aceleró. Mateo corrió hacia la ventana. Se están llevando a alguien. Todos miraron. Un vehículo negro abandonaba la propiedad. En el asiento trasero había una persona.
Valeria reconoció inmediatamente la silueta. Isabel. Pero Isabel ya no estaba a su lado. La mujer había desaparecido. Alejandro salió corriendo. Mateo bloquea las salidas. Gabriel tomó las llaves de otro vehículo. Voy detrás de ellos. Valeria intentó seguirlos. Yo también voy. Alejandro se giró. No. Es mi tía. Y estás embarazada. Es mi familia. Alejandro la miró durante unos segundos. Finalmente asintió. Entonces vienes conmigo. Los cuatro subieron al automóvil. La persecución comenzó. El vehículo negro tomó una carretera secundaria. Gabriel conducía detrás. Se están dirigiendo hacia el viejo puerto. Mateo revisó su teléfono. Hay cámaras en esa zona. Alejandro llamó a alguien. Necesito que cierres todos los accesos al puerto. Una voz respondió. Entendido. Valeria miraba por la ventana. ¿Por qué Esteban secuestraría a Isabel? Alejandro respondió. Porque ella sabe algo. ¿Qué? Algo que puede destruirlo. Después de varios minutos llegaron al puerto. El vehículo negro estaba detenido frente a un almacén abandonado. Los cuatro bajaron. Alejandro levantó una mano. Nos quedamos juntos. Entraron lentamente. El lugar estaba oscuro. Isabel. Gritó Valeria. Nadie respondió. Entonces una luz se encendió. Al fondo del almacén estaba Esteban. Tenía una pistola en la mano. Y junto a él estaba Isabel. Pero había otra persona. Un hombre sentado en una silla. Valeria dejó escapar un grito. Porque aunque había envejecido, reconoció aquellos ojos inmediatamente. Papá. El hombre levantó lentamente la cabeza. Valeria. Ella comenzó a llorar. Su padre estaba vivo. Pero antes de que pudiera acercarse, Esteban sonrió. Ahora que todos están aquí. Levantó el arma. Podemos terminar la historia que comenzó hace 15 años. El almacén quedó completamente en silencio. Valeria miraba al hombre sentado frente a ella. Papá. Él levantó la cabeza con dificultad. Hija. Valeria sintió que las lágrimas recorrían sus mejillas. Durante años había creído que su padre estaba muerto o que simplemente los había abandonado. Ahora estaba allí. Vivo. Pero antes de que pudiera acercarse, Alejandro se colocó delante de ella. Esteban, baja el arma. Esteban soltó una sonrisa fría. Siempre fuiste demasiado inteligente, Alejandro. Y tú siempre fuiste demasiado cobarde. Isabel aprovechó un descuido y golpeó la mano de Esteban. El arma cayó al suelo. Gabriel corrió hacia su padre y Mateo liberó a Isabel. Esteban intentó escapar, pero las puertas del almacén se abrieron. La policía había llegado. En pocos segundos Esteban fue detenido. Pero todavía quedaba una verdad por descubrir. El padre de Valeria explicó que Esteban lo había secuestrado años atrás porque había descubierto sus fraudes y sus robos. También había intentado apoderarse de parte de la fortuna familiar utilizando documentos falsificados. La madre de Valeria había descubierto la verdad. Por eso Esteban había intentado silenciarla. No había sido una muerte natural. Había sido una tragedia provocada por años de amenazas y miedo. Valeria abrazó a su padre. Pensé que te había perdido. Él lloró. Perdóname por no poder volver antes. No fue culpa tuya. Por primera vez en muchos años, los cuatro hermanos estaban juntos con su padre. Pero todavía faltaba Álvaro. Cuando regresaron a casa, Alejandro recibió una llamada. Álvaro fue detenido. Valeria cerró los ojos. ¿Por qué? Intentó salir del país. La policía encontró los documentos falsificados y las transferencias que hizo con Claudia. Valeria no sintió alegría. Solo alivio. Claudia también fue detenida después de confesar que se había acercado a Álvaro siguiendo las órdenes de su padre. Ramón Salcedo terminó enfrentando cargos por fraude y conspiración.
La verdad finalmente había salido a la luz. Meses después, Valeria dio a luz a una niña. La llamó Lucía. Cuando sus 3 hermanos la vieron por primera vez, lloraron sin esconderlo. «Es perfecta», dijo Gabriel. Mateo sonrió. «Y tendrá 4 personas dispuestas a protegerla». Alejandro miró a Valeria. «Pero esta vez tú decides tu propia vida». Valeria sonrió. Había pasado demasiado tiempo pensando que necesitaba un marido para sentirse protegida. Ahora comprendía algo diferente. Ella no necesitaba que nadie la salvara. Había sobrevivido a la traición, a la humillación y al abandono. Había descubierto secretos familiares que habían permanecido ocultos durante años. Y sobre todo, había recuperado a su familia. Un año después, Valeria abrió su propia empresa. No utilizó el dinero de sus hermanos. Quería construir algo suyo. Su padre la apoyó. Sus hermanos estuvieron a su lado. Y su pequeña hija creció rodeada de una familia que nunca volvería a permitir que alguien la hiciera sentirse sola. Una tarde, mientras Valeria caminaba junto a Lucía por el jardín, recibió una última carta. Era de Álvaro. La abrió. Solo decía: «Ahora entiendo lo que perdí». Valeria leyó las palabras una vez. Después dobló la carta y la guardó. No respondió. Porque algunas personas merecen una segunda oportunidad. Pero otras simplemente deben convertirse en parte del pasado. Valeria miró a su hija. Lucía sonrió. Y ella comprendió que aquella era su verdadera victoria. No había sido derrotar a Álvaro. No había sido recuperar una fortuna. Ni siquiera descubrir los secretos de su familia. Su verdadera victoria había sido volver a encontrarse a sí misma. Aquella mujer que una vez salió de su casa llorando con una mano sobre su vientre y el corazón roto, ahora caminaba con la cabeza en alto. Y detrás de ella estaban sus 3 hermanos. Los hombres que habían regresado cuando más los necesitaba. Los hombres que le recordaron que la sangre puede separarse durante años. Pero el amor verdadero de una familia siempre encuentra el camino de regreso. Valeria sonrió mientras abrazaba a su hija. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo de lo que vendría después. Porque ahora sabía que su futuro ya no pertenecía a Álvaro. Le pertenecía a ella.